la presentación. Bien, ahí tenemos la filmina. ¿Las ven? Si todo el mundo la ve, podemos arrancar. Nosotros veníamos viendo, esta es parte de la que vimos, ángulo de definición de ángulo contacto, lo definió Jean. Una gota en una superficie en estado de equilibrio, donde la sumatoria de las fuerzas, digamos así, es igual a cero, y las fuerzas son las tensiones superficiales interfaciales. Y él definió que el ángulo de contacto es el ángulo medido en el agua. Se dice en el líquido, pero es el agua porque, bueno, ya vimos si es aceite, agua y aire, el ángulo se mide en el agua. Pues relacionado con eso vimos el trabajo de adhesión, trabajo de cohesión, donde era la energía necesaria para separar una interfase sólido-líquido, dos interfases, o una fase sólida líquida en dos fases. Todo tenía que ver con la cuestión termodinámica, tratando de ver si el proceso iba a ser espontáneo o termodinámicamente factible, o si la variación de energía del estado 1 al 2 iba a aumentar. Si aumentaba, no, el proceso no iba a ser, salvo que se agregue energía o trabajo. Si la presión de energía era negativa del estado 1 al 2, el proceso era termodinámicamente factible. Acá es otro análisis más relacionado con esa misma situación. La última vez nosotros vimos trabajo de adhesión y cohesión, es el trabajo necesario para separar una interfase, por ejemplo, en dos fases. Ahora lo que tenemos es la adhesión partícula-burbuja. Es más parecido a nuestra situación en una celda de flotación. Nosotros tenemos en una celda de flotación una burbuja de aire, de mineral y todo en agua, que es la pulpa. Un estado 1, donde tenemos la tensión superficial líquido-gas, esa es la interfaz entre la burbuja y el agua, y la partícula, donde tenemos una interfase sólido-líquido. Después de un instante, o sea, se produce la adhesión. Entonces, tenemos la interfase sólido-gas, partícula, adherida a la burbuja. Pero esperen un segundito, por favor. Sí, seguimos. Tenemos la partícula adherida a la burbuja. Entonces tenemos una interfase sólido-gas. En el estado 1 tenemos la energía dada por la tensión superficial sólido-gas más la tensión superficial sólido-líquido. En el estado 2 tenemos
la energía dada por la interfase, por la tensión superficial entre la interfase sólido-gas. Para hacer el balance termodinámico o energético, tenemos que restar el estado 2 menos el estado 1. La variación de energía va a estar dada por la estado 2, tensión superficial sólido-gas menos tensión superficial líquido-gas más sólido-líquido. La variación de energía en la bolilla que yo voy a subirla ahora después de la clase porque ya la terminamos, está más desarrollada la hebraica. Pero ahora vamos a prescindir de eso. Esa variación de energía, nosotros la combinamos con la ecuación de Young. Nos queda que la variación de energía en la interfase es igual a la tensión superficial líquido-gas por el coseno de ángulo menos 1. La ventaja de esta ecuación, nosotros ya la vimos en algún momento, era que θ se puede medir y la tensión superficial líquido-gas se puede medir. Entonces, estamos hablando de que podemos hacer una evaluación cuantitativa de la variación de energía. Nosotros tenemos que ver acá que es lo mismo que veíamos cuando era el trabajo de adhesión y de cohesión. La definición que dio Young, el sólido hidrofóbico, sólido hidrofílico, que era una definición. Termodinámicamente se comprueba o se contradice con lo que dijo Young. Entonces yo les dije, Young definió tal cosa. Pues bien, ya hicimos un análisis termodinámico de trabajo, adhesión y cohesión y confirmaba la definición de Young. Vamos ahora si el proceso de adhesión partícula-burbuja. Entonces, como para ver que no esté solo, digamos, si θ igual a 0, ¿cómo es el sólido? O la variación de energía, si ustedes quieren. A ver, ¿qué opinan? ¿Θ igual a 0 en esa ecuación? No hay propuestas para θ igual a 0. Igual a 0 delta G igual a qué? Ahí dice bien, ella dice que θ igual a 0, delta G igual a 0, o cómo es Isaías. La variación de energía es igual a 0. Estoy escribiendo con el lapicito, no sé si ustedes lo ven. Entonces, lo que dice Isaías, θ igual a 0, el coseno es 1. La variación de energía es 0. Sólido, ¿cómo sería? Θ igual a 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, variación de energía es 0. Del sólido,
¿cómo nos quedaría? Que es en definitiva lo que a nosotros nos interesa. El resto de los que están conectados no entienden o no les interesa participar. Porque si no entienden es una cosa, podemos aclarar, pero si no, bueno. Tenemos dos opiniones. Uno dice fílico, el otro dice fóbico. Isaías dice fílico, Carreño dice fóbico y Tejada Ruiz dice fílico de nuevo. Hagamos el segundo caso y veamos qué nos da. En una de esas nos va aclarando los otros valores de Tita sobre respecto a nuestro sol. Veamos si Tita vale 90. Coseno 90, 0. Ya teníamos un fóbico y un fílico en este primer caso. Vamos para ver si nos va aclarando un poco la situación. O sea, si nosotros lo vemos así, volvamos, Tita igual a 0. La variación de energía es 0. No hay una disminución de energía del estado 2 del 1 al 2. Y teóricamente no es termodinámicamente factible. No podríamos andar flotando este mineral, porque la variación de energía, o sea, no hay una disminución de energía. Está bien, no varía, no disminuye. Entonces, ahí, para el caso de Tita igual a 0, nuestro sólido, debería ser, que la variación de energía es 0, no disminuye, no lo podemos flotar, porque un sólido hidrofílico no se puede flotar. Para el caso de igual a 90, ¿cómo sería la variación de energía? Superficial menos líquido gas. La variación de energía, dice Rico, es negativa. Que acá podemos poner que Federico dice que es menor que 0. En este caso, estamos viendo que el estado 2 tiene menos energía que el 1. Fíjense que el estado 2 es cuando la partícula está adherida a la burbuja. El ángulo vale 90 grados, la variación de energía es negativa. Entonces ya la cuestión es termodinámicamente factible.
proceso, este es fóbico ya. Sería fóbico, no lo PP del agua, entonces se lo podría flotar. Este sería fílico en definitiva. No hay variación de energía y es un mineral que tiene afinidad por el agua. Y si tiene afinidad por el agua, no se nos va a producir esta situación. El estado 2 no va a pasar. Vamos a estar en el 1, en el caso cuando t va al 0. No vamos a conseguir que la partícula se adhiera a la burbuja. Este es el caso de t igual a 0. Y el caso de t igual a 90 ya es factible este proceso, el estado 2, porque la variación de energía es negativa. El análisis termodinámico dice que cuando la energía en el estado 2 es negativa, el proceso es espontáneo. Y en el caso, ya sabemos nosotros que el ángulo 0 y el 180 en la vida real no se puede conseguir, pero por lo menos tenemos que los que tienden a 0 tienden a ser fílicos. A 90 ya son fóbicos y a 180, bueno, el coseno de menos 1, coseno de 180 grados. Menos 1, menos 1, menos 2, o sea que delta G en este caso va a ser el más fóbico posible. Delta G va a ser, digamos así, mucho menor que 0, comparándolo con el de 90, porque sería igual a menos 2 veces la tensión superficial líquido bajo. En el caso de 180. Lo que acá hay que entender es que el mineral que es fílico no lo podemos flotar si no hacemos algo, no incorporamos energía o hacemos algo para volverlo hidrofóbico. En otras palabras, para modificar el ángulo de contacto, que acá, según este análisis, es quien nos dice si es fóbico o fílico. Si no hacemos algo para que el ángulo de contacto tienda a 90 o a 180 en lo posible, cuanto más cerca de 180 esté, más hidrofóbico es. No vamos a flotar nada. 180 sabemos que nunca lo vamos a conseguir, como el 0 tampoco. Pero más cerca de 0, no flota. Más cerca de 180, sí flota. Eso coincide con la definición de Jan o no coincide. ¿Qué opinan ustedes? Pero cuando empezó esta bolilla, que si bien hace varios días, dijimos, Jan definió tal cosa. ¿Qué debe definir Jan? Ella dice que sí. Sí. Jan nos había hecho un esquemita donde la gota, cuanto más chatita era, digamos, y más abarcaba el sólido, más tendía a cero el ángulo. Él dijo que era hidrofílico, efectivamente. El agua, la gota se aplasta y abarca más superficie del sólido. Eso me está diciendo que es hidrofílico. Pero era una definición la que dio ya. Ahora, había que corroborar o refutar esa
esa definición en base a los análisis termodinámicos, que en definitiva la variación energética es la que dice si el proceso es espontáneo o no es espontáneo. Y en el trabajo de adhesión y cohesión, si bien no era tan terminante y contundente como esto, en la ecuación del trabajo de adhesión y cohesión también teníamos que cuando el ángulo era 0, era hidrofílico, a medida que se iba haciendo 180, o sea, tendiendo a 180, se hacía más hidrofóbico. Y esto está corroborando lo que definió Jan, base a un análisis energético del estado inicial y el estado final, digamos. Es la partícula separada de la burbuja y la partícula adherida a la burbuja. Entonces, esto nos está corroborando que Jan definió, digamos así, bien, o sea, confirma la definición de Jan. Cuando el ángulo tiende a 0 grados, el sólido es hidrofílico. El hidrofílico tiene afinidad por el agua. Tiene afinidad por el agua, no se va a adherir a la burbuja y no lo vamos a poder sacar en el concentrado. Entonces, el concentrado es la espuma, burbuja con el mineral adherido. A medida que va tendiendo a 180 grados, se va haciendo más hidrofóbico y más flotable. La hidrofobicidad o hidrofilicidad, bueno, está dada por todas las variaciones de valores que tiene el ángulo entre 0 y 180. En la vida real nunca vamos a tener el 0, ni tampoco el 180. Pero podemos decir que un ángulo de, qué sé yo, por decir, 45 grados es más hidrofílico que un 50. Entonces, con esto, digamos, estamos viendo que la parte de la termodinámica de mojamiento, cuando el ángulo aumenta, aumenta la posibilidad de flotar. Ahora, nosotros estamos hablando acá de la adhesión de la partícula a la burbuja. Ahí todavía hay otra barrera energética que debe vencer. Porque el sólido, pongamos, vectores, fundamentalmente, vuelve hidrofóbico. Esos son los reactivos. Recuerda que nosotros dijimos que es una variable muy importante. En el reactivo no flotamos, porque el reactivo es lo que hace aumentar el ángulo. Bien. El reactivo hizo el sólido hidrofóbico. Ahora, ese sólido tiene que llegar a la burbuja y adherirse a la burbuja. Y ahí hay otra situación que tenemos que ver. Vamos a ver ahora. Se llama la teoría del Dioguín-Franklin. Pasa, hicieron estudios, vamos a empezar, diciendo que las características del agua a una distancia, llamémosle infinita, bien lejos de la burbuja, o sea, en el seno de la solución, son de una manera, tiene una tensión superficial característica de esa zona. Pero cerca de la burbuja, porque acá dibujan el punto, hay una película, un film acuoso. Esas moléculas de agua tienen una característica distinta a la que hay en el seno de la solución. Entonces la partícula está en el seno de la solución. Y ahí hay una tensión superficial, sólido líquido. Para llegar a la burbuja, la partícula debe vencer la barrera energética, que está con la línea de punto que tiene el número 2 ahí, los romanos. Y si no, no llega a la burbuja. Esa película líquida tiene características distintas, energía o tensión superficial, respecto al seno de la solución. Lo tenemos rectos, donde tenemos la partícula a tensión superficial al infinito, dice acá, en ahí arriba. Es la tensión superficial del líquido en el seno de la solución. Después,
la tensión superficial del líquido a una distancia h. Esa distancia h es la distancia del film acuoso. La película acuosa con características de tensión superficial distintas a las del seno de la solución. Entonces la partícula va a tener que vencer ese film acuoso, después va a tener que recién adherirse a la burbuja. Bien, entonces tenemos en el estado 1, es cuando la partícula está a una distancia infinita, la tensión superficial sólido líquido más la tensión superficial del líquido. Ahí ya hacemos intervenir la tensión superficial del líquido sólido a distancia infinita, o sea, X mucho mayor que H. En el estado 2, la partícula ya entró en el film acuoso. Entonces, tenemos la tensión superficial sólido líquido, porque sigue todavía en agua, no llegó a la burbuja. Pero ya está dentro del film acuoso, entonces está la tensión superficial a la distancia H. Siendo H una distancia obviamente muchísimo menor que X. X, digamos, igual a H. Entonces tenemos tensión superficial sólido líquido, la tensión superficial del líquido en el film delgado, en la película esa que rodea la burbuja. Una burbuja, para poder ser burbuja, tiene que estar rodeada de agua. La película pequeña, rodeada de agua, tiene una tensión superficial L de H. En el seno de la solución, tensión superficial del líquido al infinito. Cuando la partícula ya llegó y se adhirió a la burbuja, tenemos la tensión superficial sólido gas. Es la misma que estuvimos analizando recién. Nosotros hicimos un análisis donde teníamos esta situación, estamos así en cuanto a que el líquido era al infinito, y después aparecía la partícula adherida a la burbuja. Hasta que ahora aparece ese film acuoso, esa película, donde aparece la tensión superficial de la membrana esa pequeña. ¿Qué pasa? Haciendo la resta de todos los estados 3, menos 2, menos 1, digamos, queda, se simplifican los sólidos líquidos, la variación de energía a la distancia h, o sea, dentro ya del film acuoso, no en el del infinito, del film acuoso. La tensión superficial del líquido a la distancia h, pero la tensión superficial del líquido en el infinito. De las características del agua, digamos así, del líquido, la variación de energía. El seno de la solución tiene un líquido, tiene una característica, y la cosa otra. Acá podemos ver, ¿no es cierto? La tensión superficial del líquido a la distancia h es mayor que al infinito, la variación de energía es positiva. No se va a producir la adhesión. Porque el estado 2 menos el 1 tiene una variación de energía positiva. El proceso no es, digamos, espontáneo. Mientras la tensión superficial del líquido a la distancia h es menor que la del líquido al infinito, el proceso es termodinámicamente factible. Se va a romper el film acuoso y la partícula va a poder llegar hasta la burbuja. ¿Cómo se va a dar eso? Cuando la tensión superficial del líquido a distancia h sea menor que el infinito. Es lo que dije acá abajo. Gamma de h es menor que gamma del infinito, la variación de energía es negativa y el fin se desplaza. La partícula adhiere a la burbuja. Esa resta, estamos viendo acá, es lo que se define como la presión
de separación, con el pi de H, que es igual a la tensión superficial del líquido a la distancia H menos a la del infinito. Salió del análisis energético, el estado 1 menos 2, pero dentro de la distancia H. Eso se define como la presión de separación. La presión de separación es positiva. ¿Qué quiere decir? La tensión superficial a la distancia H es mayor que el infinito. En ese caso, eso no es espontáneo. Como dijimos, si esta H es mayor que el líquido infinito, la variación de energía positiva, no es espontánea. O sea que si pH es positivo, la presión de separación es positiva, no hay presión. Partícula burbuja. No se rompe el film acuoso. Lo que sigue es una serie de cuestiones algebraicas. En realidad lo que acá interesa es, dice que combinemos la ecuación tal con tal, pH en función de la variación de energía con la distancia. Nosotros hicimos pH en función de las tensiones superficiales. Si es positivo, la variación de energía es positiva. Si es negativo, quiere decir que gamma infinito es mayor que gamma de H. Gamma infinito mayor que gamma de H, la variación de energía es negativa. La relación de H con la variación de energía en función de la distancia. Es lo mismo. Si la variación de energía, la distancia, es negativa, porque es cero. Un signo menos, pi de H es positivo. Pi de H es positivo, acuérdense que quería decir que la tensión superficial a la distancia H era mayor que la tensión superficial al infinito. Lo que no hay que confundirse es que uno dice variación de energía con respecto a la distancia menor que cero. Dice pH mayor que cero, el film es estable y el sólido es hidrofílico. Variación de energía con respecto a la distancia H. La distancia H es la distancia que hay dentro de la película acuosa. No es la variación de energía entre el estado 1 y 2 de las tensiones superficiales, es con respecto a la distancia. Así que hay que tener claro, porque si no, no puede confundirse. Es decir, pues, si la variación de energía es negativa, veníamos hablando de que el proceso era espontáneo. Resulta que acá dice que si es negativa, con el signo menos S, dice que el proceso no es espontáneo. Bueno, pero es respecto a la distancia. Y el análisis que se está haciendo acá es a la distancia H. La distancia H, volvamos a la esta, es la que hay dentro de la película del film acuoso. ¿Qué quiere decir? Dice acá. Y hay una barrera energética que se debe vencer, porque ese film acuoso que rodea la burbuja tiene más energía que el del seno de la solución. Entonces es una barrera energética que debemos vencer para que el sólido sea hidrofóbico. La variación de energía es mayor que cero, no menos queda que pi de H es negativo. Pi de H es negativo, el film es inestable y el sólido hidrofóbico. En realidad acá dice sólido hidrofóbico, queriendo decir que el sólido tiene las mismas características de un sólido hidrofóbico, que se va a adherir a la burbuja. Está bien. Esa variación de energía con respecto a la distancia sea positiva, ahí intervienen los espumantes.
nosotros habíamos hablado, vimos la isoterma de absorción, que la interfase líquido-gas trabajaba el espumante, el colector en la interfase sólido-líquido. La líquido-gas se arroja agua, el espumante. Bien. El espumante es un tensoactivo, cuando se dice la absorción positiva, que era que había más concentración del soluto en la interfase que en el seno. El espumante, al hacer eso, realiza este trabajo, que corta la energía necesaria que necesita el sólido para vencer esa película acuosa, poder adherirse a la burbuja. Y esa adhesión de las partículas a la burbuja tiene un tiempo, se llama tiempo de inducción. El espumante hace que ese tiempo de inducción disminuya y hace que el film acuoso, digamos así, la tensión superficial del film acuoso, gamma de H sea menor que gamma del infinito. O sea, hace que el pH sea positivo. Para que se pueda producir, perdón, el pH sea negativo, para que se pueda producir la adhesión. ¿Cómo lo hace? Con esa absorción orientada, disminuyendo el tiempo de inducción. pH, bueno, es la presión de separación y se refiere a la barrera energética que existe en el film acuoso que rodea la burbuja. El espumante se encarga de disminuir la energía de ese film acuoso, permitir disminuye el tiempo de inducción que necesita la partícula para romper esa barrera acuosa y llegar a la burbuja. Ese es el concepto, digamos, de lo que es la presión de separación. Es la función de las más importantes que tiene el espumante. Dijimos que trabaja en interfase sólida. Bueno, acá estaríamos terminando con esta bolilla 3. Ahora yo, después de salimos de acá, yo voy a subir la bolilla 3 al aula virtual, digamos, para que ustedes la tengan. Y ahí está más o menos, obviamente, muy detallado, algebraico, concepto de lo que estuvimos hablando. Pero en resumen, la bolilla 3 parte con una definición de Young, después análisis termodinámicos para corroborar. Young definió, efectivamente es así, sólido hidrofóbico, hidrofílico, en función del ángulo y esas cosas. Yo no sé si tenemos alguna pregunta sobre el tema este. Si no, bueno, cuando vimos absorción, las isotermas de absorción, vimos que el espumante, digamos, era principalmente en la interfase líquido-gas. El espumante es un tensoactivo, o sea, son compuestos que se absorben en la interfase más que en el seno de la solución. Ya vimos lo que era absorción positiva, exceso superficial, positivo, negativo. Acá estamos hablando de que la variación de energía en la interfase líquido-gas es donde trabaja el espumante. Disminuye el tiempo de inducción. Tiempo de inducción es el tiempo que necesita la partícula para romper esa película acuosa que rodea la burbuja. Si ese tiempo es muy largo, ya puede ser que no se adhiera a la partícula. Y si no tiene o sea, si no disminuye la energía de esa película, la partícula tampoco puede pasar, digamos. Pasar en el sentido de
esa barrera y llegar a la burbuja. El espumante ayuda a eso, bajando la tensión superficial de esa película para que este sea positivo, negativo, y disminuyendo el tiempo que necesita para atravesar esa película de agua que rodea la burbuja. Ahora en la bolilla ahí, Isaías, ahí está más detallado lo que son los tensoactivos, pero si no también se le puede ver en temas de absorción, eso de los tensoactivos. Eh, no sé si hay algo, o sea, yo estoy hablando con el Diego no pudo entrar para el problema. No sé si hay consultas ahora, si quieren, por algunos de los problemas, eso que vimos, o si no, directamente quieren seguir viendo la situación, el Diego le va a devolver los resultados y consultamos el viernes, no hay drama. Ahí me dijeron que las clases se acaban el viernes que viene, no este, sino el otro. O sea que la semana que viene tendríamos 2 clases, vamos a ver cómo armamos, quedamos. No sabemos si el Diego va a estar o no, pero por ahora el próximo viernes se puede consultar sobre los problemas esos de recuperación que vimos. O si tienen alguna duda para consultar ahora, la podemos evacuar ahora, a la duda. No, porque si no tenemos dudas de lo que acabamos de ver de teoría y sobre los problemas, podemos dar por terminada la mini clase esta. En realidad sobre los problemas, sí, yo tengo algo para decirles, eh, que no tiene que ver con el resultado de lo calcularon, sino sobre la cuestión conceptual, porque había varios, cada uno sabrá cuando yo lo digo a quién me refiero, decían una barbaridad, y permítame el término, ponían, por ejemplo, cálculo de recuperación en función de lo fino de la cola. ¿De qué manera se puede calcular la recuperación que no sea con fino? Eso es un error conceptual bastante grosero. O sea, sería como para rechazar el trabajo, simplemente por decir eso. Porque nosotros sabemos que recuperación es el fino de tal cosa menos el fino de lo otro y el fino de lo que sea, pero es fino. Si uno dice cálculo de recuperación en función de las colas, bueno, está bien, de las colas, o del concentrado, o de lo que sea. Hay que decir del fino. Porque el fino, la recuperación, es siempre con lo fino. Eso no deberían escribir eso. Eso es un disparate. Tengan cuidado con esas cosas. Bueno, si no te hay, dice Cintia que por ahora no hay, si nadie tiene, nos estaremos comunicando el viernes. Esperemos que Diego solucione su problema y ahí vemos. Sí, Cintia, nos vemos. Ande bien.
todos.